Dios es bueno, amén. Wow, Revolution Church, ¿cómo estamos hoy? Es bueno estar en la casa de Dios, es bueno adorar con ustedes. Si eres un invitado con nosotros, estamos muy contentos de que estés aquí. Oramos por ti, oramos para que encuentres al Señor hoy, como todos venimos aquí esperándolo y preparados para eso. Y entonces, ahora somos una iglesia en 3 lugares. Gloria al Señor. Así que, hola Ciudad de México, hola Lone Tree, hola Colorado Springs. Este es un tiempo muy emocionante y es realmente un tiempo importante para nosotros como iglesia, porque Revolution Church en la Ciudad de México acaba de inaugurarse el fin de semana de Pascua y por supuesto acabamos de ver lo más destacado de eso. Hace que este sea un momento críticamente importante para esta iglesia en particular y esta familia de la iglesia. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la forma correcta de responder cuando vemos a Dios hacer algo así? Voy a decir algo que apuesto a que has observado. Quizá nunca has pensado en ello profundamente, pero hoy lo harás. Hay algo que necesitas saber. Hay algunos creyentes o incluso también no creyentes que verán un auténtico milagro de Dios. Y puede que incluso estén dispuestos a reconocerlo, pero es algo así como uno y ya. Pasa lo mismo con las iglesias. Hay iglesias que serán testigos de un milagro genuino de Dios. Y entonces hacen como, ok, ya está, uno y listo. Y algunas personas se contentan con eso y se contentan con hablar de testimonios en su pasado lejano solamente y dirán, ¿te acuerdas cuando? Quiero decir, he oído a iglesias hablar de, ¿sabes lo que ocurrió a principios de 1900 en esta iglesia? Pero no tienen ninguna historia desde entonces o hace una década o hace 2 décadas. ¿Entiendes la idea? Pero el problema es que nuestro Dios no es un Dios nada más del ¿recuerdas cuándo? Va mucho más allá de eso. Pero también hay otros creyentes que ven un milagro y es casi como si les abriera una puerta para seguir viendo más y atestiguando más de la poderosa mano de Dios actuando en y a través de sus vidas. Es de la misma manera con algunas iglesias. Es como si tuvieran una visitación del Señor. Dios hace algo entre ellos y es como si de alguna manera eso abriera esta puerta y entonces empiezan a ver más y más de las obras de Dios entre ellos. Es como si fueran de gloria en gloria, de menor a mayor, entrando en más y más a medida que avanza el tiempo. ¿Cuántos de ustedes dirían, sí, como que lo he observado? Lo han observado antes, quizás se preguntan por qué. Bueno, tenemos que entender por qué y de eso se trata este fin de semana. Fíjense que existe una respuesta correcta a un poderoso milagro de Dios y esa respuesta correcta nos coloca y nos posiciona para lo siguiente que Dios quiere hacer. La respuesta correcta te coloca y te posiciona para recibir una bendición del Señor. Pero de hecho también existe una respuesta equivocada a un poderoso milagro de Dios. Y la respuesta equivocada te va a colocar y posicionar para carecer de testimonios frescos de la actividad de Dios en y a través de tu vida en los días venideros. Esa respuesta equivocada te colocará y te posicionará para que de hecho seas pasado por alto para futuras invitaciones y futuras promesas del Señor. Entonces, ¿cuál es esa respuesta correcta cuando Dios nos revela su gloria a través de su presencia y de lo que hace y de lo que revela? Entonces, ¿qué es eso? ¿Cuál es la respuesta incorrecta? Tu futuro depende literalmente de ello y nuestro futuro como cuerpo colectivo de la iglesia depende literalmente de ello. Así que quiero animarles a que permanezcan conmigo hoy. No permitan que sus mentes se desvíen hoy. Esta es una palabra oportuna, es una palabra crítica y muy consecuente para que la escuchemos. Quiero que empecemos por ver de qué estoy hablando en las Escrituras primero. Y luego vamos a volver atrás y a ser realmente específicos sobre lo que esto significa ahora para nosotros como familia de la iglesia global y cómo creo firmemente que tenemos que responder ahora. Así que a lo largo de la Escritura y a lo largo de la historia humana ha habido estos momentos en los que Dios revela su gloria. Cuando digo la gloria de Dios, me refiero al peso de Dios, a la grandeza de Dios, a que da a conocer su gloria en la tierra en cualquier forma de milagro que haga.
¿Y cuál es bíblicamente la respuesta correcta a eso? Es el temor, es asombrarse ante Dios, permanecer en asombro ante Dios. Salmo 33:8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Hebreos 12:28, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Salmo 22:23, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de toda de Jacob, y temedle vosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa con temor y reverencia al Señor? Vamos a ver algunos ejemplos de esto siendo hecho correctamente y también hecho incorrectamente en las páginas de las Escrituras. Aquí hay un ejemplo en Génesis capítulo 20, versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Ahora, un poco de contexto para ti. Abraham acababa de mentir a este rey extranjero, Abimelech, diciéndole que Sara era su hermana y no su mujer. Pero entonces, después de que Abimelech toma a Sara como suya, Dios se revela a sí mismo a este rey extranjero, Abimelech, en un sueño, y le revela quiénes son Abraham y Sara para él. Y entonces Abimelech se despierta. Comparte este sueño con el resto de sus hombres de cómo Dios se le había aparecido y de lo que había hablado, y como resultado, tanto Abimelech como el pueblo echaron a Abraham y a Sara sanos y salvos y los despidieron con bendiciones. Así que ¿fue esta revelación de la gloria de Dios recibida con asombro? Sí, de hecho, lo fue en verdad. La palabra temor bíblicamente es la misma que la palabra para asombro. Estaban grandemente atemorizados, estaban grandemente llenos de asombro, estaban asombrados por el Señor, temieron al Señor, creyeron lo que Dios dijo, obedecieron lo que Dios había hablado. Así que este es un ejemplo de una respuesta correcta a la gloria de Dios, el asombro. Pero esa no es siempre la respuesta que vemos. De hecho, la primera vez que vemos esta palabra en Génesis 3:10 es Adán diciéndole a Dios: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que Adán oye a Dios acercarse. Hay una revelación de Dios en su gloria que avanza hacia Adán. Adán teme también, pero no de la manera buena. Mira, hay una manera buena y una manera equivocada. Presta atención, porque existe este miedo que huye, y eso es diferente del miedo que se acerca. Así que Adán está teniendo un temor de Dios, pero de hecho huye del Señor. Hay asombro en todo temor, pero hay temor que ve a Dios como horrible. Y en lugar de responder con todo asombro, responde con ese miedo que huye. Así que Dios se acerca a Adán y no es recibido con el temor adecuado, con la alabanza y amor y obediencia y honor y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque lo que Adán vio en el acercamiento de Dios a él no era bueno. La forma en que percibió la revelación de la gloria de Dios, el sonido de su voz en el jardín desde su propia perspectiva, no era algo bueno. Ahora piénsalo. ¿Por qué no lo vería como algo bueno? Porque en cuanto Dios lo confronte por hacer la única cosa que les dijeron que no podían hacer, o sea, tienes todo lo demás, pero hay una cosa: solo no comas del fruto de este árbol. Y cuando Dios lo confronta sobre esto, Adán, si te fijas, solo tenía excusas para lo que hizo, ¿verdad? Es culpa de Eva, es culpa de la serpiente, e incluso culpa a Dios. Tú fuiste el que me la diste, Dios. Es decir, culpa a todo el mundo. No asuma ninguna responsabilidad personal, no tiene confesión, no tiene remordimiento. Entonces, ¿cómo va a ver el que Dios venga hacia él? Él va a ver que Dios viene a él solo para traer consecuencias que no son consecuencias justas. No son consecuencias correctas, sino consecuencias injustas, porque a su ver, él no tiene la culpa. Ahora, deberíamos prestar atención a esto, ¿ok? Bíblicamente, como que hay una especie de fórmula: gloria más asombro es igual a alabanza, ¿ok? Gloria más asombro es igual a alabanza. Es decir, cuando Dios revela su gloria, cuando eso se recibe con asombro, resulta en alabanza, ¿ok? Entonces, ¿has visto
has sido testigo te has convertido en testigo de la gloria de Dios, del peso, la bondad, la grandeza de Dios, pero te has dado cuenta de que no respondes, si eres sincero, con un aumento de la alabanza. ¿Por qué? Falta esta parte de la fórmula. Lo que falta es la parte del asombro. ¿Por qué faltaría? Bueno, esta es una de las razones principales aquí mismo. Pues porque en algún lugar de tu corazón puedes ser consciente de ello, puedes no serlo, encuentras fallas en lo que Dios está haciendo. De hecho, encuentras fallas en lo que has presenciado, ya sea con tus ojos o con tus oídos, de primera o segunda mano. De alguna manera encuentras fallas en el Señor, y esa búsqueda de fallas en tu corazón en realidad está contrarrestando tu capacidad de responder a la revelación de su gloria con asombro, lo que inevitablemente entonces resultaría en más alabanza. Esto puede ocurrir de muchísimas maneras. Un ejemplo es que quizá oyes que Dios sana a alguien. Acabas de escuchar un testimonio de que Dios sanó a esta anciana. Esa es la misma mujer de la que compartí la semana pasada, que estaba criando sola a sus 3 nietos porque el padre abandonó la familia y trágicamente la madre fue traficada y secuestrada y perdió la vida en un terrible incidente. Pero a esa mujer Dios la tocó, Dios la sanó, no completamente, pero sí en gran medida, como una sanación parcial lo llamaríamos. Tanto que cuando la conocimos se quedaba dormida todo el tiempo porque no podía dormir por la noche, y ahora duerme lo suficiente por la noche y es capaz de mantenerse despierta, incluso cuando yo predico. Es asombroso. Bueno, pero tal vez oiríamos hablar de un testimonio como ese de Dios sanando sobrenaturalmente a alguien y no resultaría en más alabanzas. Y la razón es que no podemos tener asombro, no tenemos asombro porque en realidad necesitamos sanidad. Pensamos, ¿por qué hizo eso por ellos? ¿Por qué no lo ha hecho por mí? Y habrá esta búsqueda de faltas en el Señor que hará que no podamos responder al testimonio correctamente. Digo, hay tantos ejemplos. A veces es como, bueno, me encanta que Dios esté haciendo estas cosas, pero requiere demasiado de mí. El sacrificio es demasiado grande para mí, para participar en este milagro. Y así, o sea, me alegro de que Dios esté haciendo esto, pero lo que está pasando pasa a costa mía, y ahora estoy encontrando fallas en Dios en lugar de disfrutar y apreciar la oportunidad de sacrificarme y participar en la cosecha eterna. Con esta vida tan corta que tengo, podría empezar a encontrar faltas con Él, por lo que significa para mí y para mi vida, sea lo que percibo que es mi vida. ¿Captas la idea? A veces podemos responder equivocadamente, hay veces que podemos responder correctamente. Un ejemplo de personas que responden correctamente, Éxodo 1:17, me encanta este. Las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que les había ordenado el rey de Egipto y dejaron vivir a los niños. Así que el faraón egipcio había dicho que no se permitiera vivir a más niños nacidos de los hebreos. Se están haciendo demasiado numerosos, está creciendo demasiado su pueblo para nosotros, así que tenemos que eliminar la población. Y estas parteras, arriesgando sus propias vidas, se negaron a hacer lo que se les había ordenado y les permitieron vivir. Y el versículo 21 nos dice que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Así que ellas de hecho temían al Señor más de lo que temían al faraón de Egipto. Y el faraón de Egipto era un gran perro, o sea, sí podrías temerle. Pero ellas eligieron temer más al Señor, y de hecho eso trajo consigo una bendición, porque eligieron temer a Dios y no temer al hombre. El Señor las bendijo. Hay una bendición en responder correctamente a la revelación de Dios. Así que el enemigo quiere meterte esto en la cabeza, que siempre que Dios se mueve y siempre que hace el bien, en realidad es malo, porque va a ser peor para ti, porque va a exigir más de ti. Y seré sincero contigo, cuando Dios habla, sí, viene con una respuesta esperada. ¿Cuántos de ustedes están así como, Dios, yo solo quiero oír tu voz? He oído de gente que aprende a discernir y a oír tu voz, y entonces oyes su voz, ¿y qué hace? Te dice que hagas algo. Y dices, no me refería a eso, Señor.
No quiero que me digas lo que tengo que hacer. Solo quería oír tu voz, tal vez como te quiero o algo así, no sé, pero, o sea, cuando habla para que le oigamos o Dios se revela, empieza a moverse en medio de nosotros. Y sabes que esto requiere una respuesta por mi parte. Y oímos un testimonio, tal vez oigamos una profecía, es lo mismo. Eso requiere una respuesta y empieza a meterse en nosotros como, oh, cada vez que Dios aparece y se mueve y habla, requiere algo de mí. Requiere una respuesta de mi parte. Y entonces puede que inconscientemente empecemos a despreciar la actividad de Dios, el hablar de Dios, los poderosos movimientos de Dios entre nosotros. Pero también tenemos que reconocer que todo ello es una gran oportunidad. Cada invitación es una oportunidad para agradarle, es una oportunidad para honrarle, es una oportunidad de hacer algo que le traiga valor a Él y al reino de Dios con nuestras únicas vidas. Y por tanto es una oportunidad de bendecirle. Verás, como temieron a Dios, Dios prosperó a sus familias. Hay una forma correcta en la que podemos responder y hay una forma incorrecta en la que podemos responder, y podemos prestar atención cuando sepamos que nos hemos convertido en testigos de la gloria de Dios, pero no veamos que ello se traduzca en un aumento de la alabanza. Vuelve atrás y pregúntate, ¿por qué no hay asombro? Ya hemos hablado de una de las razones, pero si te sientes avergonzado porque dices, ay, hombre, ¿realmente echa a perder esto? He oído hablar de la fama de Dios, he oído hablar de sus obras, he sido testigo de su gloria revelándose en la tierra y no me gusta cómo respondo. La buena noticia para ti es que esto puede cambiar. Mira la vida de Moisés. Cuando Dios llamó por primera vez a Moisés, ¿qué vemos? Éxodo 3:6. Dios dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Si conoces la historia del llamado de Moisés, sabrás que cuando Dios le llamó por primera vez, se resistió mucho, estuvo discutiendo con Dios, estuvo diciéndole a Dios todas las razones por las que Dios se estaba equivocando y que no podía ser Él y que no debía ser Él, y ahora está ocultando su rostro al Señor mientras el Señor se le está revelando. Pero cuando llegamos a Éxodo 33, vemos a un Moisés diferente, Moisés que ya había contemplado la belleza y la gloria de Dios más que casi ningún hombre, quizá más que ningún hombre jamás. Dice entonces, Dios, muéstrame tu gloria. Señor, te ruego, Éxodo 33:18, que me muestres tu gloria. Solo quiere ver más, solo quiere contemplar más, quiere recibir más revelación del Señor. Escucha, cuando Dios decide revelarse a ti o a través de ti, te permite convertirte en un testigo de su actividad, que Revolution Church te has convertido en una de estas personas, y entonces te inundan todas las razones por las que no eres digno, por las que no eres capaz, por las que no eres la elección adecuada. Anímate con Moisés. Tienes que entender, Dios ve más allá de lo que eres ahora mismo. Ve quién puedes llegar a ser en Cristo Jesús. Y te llama por lo que Él ha ordenado que llegues a ser, no por lo que eres ahora. Créeme, le digo a Dios todo el tiempo, más de lo que debería. Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué? Porque yo digo, no soy digno, y eso es quedarse corto. Dije a Dios que no merezco esto. Y entonces siento la necesidad de informar a Dios, Dios, no soy capaz de hacer esto. No sé si te has equivocado, o sea, no soy capaz. No tengo esa habilidad para hacer lo que estás diciendo. ¿Cómo pudiste siquiera elegirme para el ministerio, en el ministerio a tiempo completo, y mucho menos decir las promesas que has dicho y extender las invitaciones que has extendido una y otra vez? Me encontré diciendo, Dios, te mereces a alguien mejor, pero ¿esto anula la elección de Dios? Te diré que ni una sola vez me ha dicho, Shane, ¿sabes? Tienes razón. Cometí un error, lo siento, lo anulo.
Gracias por informarme. Nunca lo ha hecho. Mira, Dios no solo ve quién eres, ve en qué te estás convirtiendo, ve en quién puedes convertirte, en Él y en su Hijo. Perdona, hoy tengo la garganta muy seca, pero por cierto, un pequeño inciso sobre esto. Creo que merece la pena decirlo. Realmente creo que en el momento en que yo o cualquier otra persona piense que merece un lugar en el ministerio, ya sea ministerio a tiempo completo, ministerio a tiempo parcial, voluntariado y servir al Señor de cualquier manera, en el momento en que yo o cualquier otra persona pensemos que merecemos un lugar por algo que yo haya hecho o algo que hayamos hecho, realmente creo que nos estamos descalificando a nosotros mismos para el ministerio en ese momento, en que pensamos que tenemos derecho, que pensamos que merecemos. Miren, el ministerio es misericordia. Y empezamos a servir a Dios y pensamos que Dios nos debe algo. No, 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 no. Toda oportunidad de participar en su reino es misericordia. Es su misericordia para con nosotros, es solo misericordia. Honestamente, lo único correcto que Dios puede hacer cuando empezamos a pensar que merecemos un lugar en el ministerio es dejarnos fuera durante una temporada en su amor por nosotros, hasta que nuestra autojusticia y nuestro sentido de merecimiento se apague en nosotros. Ten cuidado con el merecimiento en el reino de Dios. Es anti-reino. Nada te apartará de la gracia de Dios como creer que mereces o que tienes derecho a ello, que mereces más, que mereces algo mejor. ¿Por qué? Porque la gracia, por definición, es inmerecida. Así que si la merezco, estoy separado de la gracia de Dios. Y si no tenemos la gracia de Dios fluyendo hacia nosotros, y si no tenemos la gracia de Dios fluyendo a través de nosotros, no tenemos nada de valor que dar. Separados de Él no podemos hacer nada, y nada nos impedirá permanecer en la vid como creer que merecemos estar ahí. Todo es misericordia. Todo es misericordia. Así que Moisés empieza temiendo a Dios y huyendo de Él, pero luego pasa a temerle de la manera correcta. No lo ve como algo horrible, sino que se asombra de quién es y ahora corre hacia Dios, quiere más de Dios. Pasó de esconder su rostro de la gloria de Dios a decir: muéstrame tu gloria. ¿Cuál es la conclusión en todo esto? Hay muchos ejemplos en las Escrituras de aquellos testificando lo que todos desearíamos poder testificar. Leemos las páginas de las Escrituras y es como: oh, me hubiera encantado haber visto eso, me hubiera encantado estar ahí para eso. Pero también vemos que muchas de las veces, incluso la mayoría de las veces, la gente no responde correctamente a la gloria de Dios que se les revela. En realidad responden mal. Pero naturalmente asumimos: bueno, yo lo haría diferente si hubiera estado ahí, yo ciertamente no lo hubiera hecho así, sería diferente a eso. Pero el testimonio es que, nuevamente, la mayoría de las personas que se encuentran con estas manifestaciones, estas revelaciones del peso y la grandeza de Dios, simplemente no responden correctamente, sino equivocadamente. Veamos, el faraón, Dios hace todas estas plagas, Él las atestigua, pero no hay una respuesta correcta por parte de faraón. Con Israel, Dios también se reveló su poder, su gloria, su brazo fuerte para salir y salvarlos y rescatarlos. Fueron testigos de todo eso, y aún así, cuando salen del Éxodo, incluso saquean a los egipcios como si los hubieran vencido, aunque no levantaron ni una sola espada para hacerlo. En cuanto llegan al Mar Rojo y ven que los egipcios les persiguen, de repente es: nos has traído aquí para matarnos. Es como si no temieran a Dios, si no sintieran el asombro acerca de Dios, temían más al mar que a Él. Es una respuesta equivocada a la revelación de la gloria de Dios. O piensa en cuando Dios desciende y pone a disposición de Israel una manifestación de su gloria en la cima de la montaña. No solo están viendo los relámpagos y los truenos y todo eso, sino que de hecho oyeron la voz de Dios. Y días después, ¿qué hacen? Crean el becerro de oro. Esto es una y otra vez Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Ellos ven el primer avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2 son testigos de las señales y los prodigios y la transformación y mucho más, y deciden
hey, queremos dar un regalo y decir que lo dimos todo, cuando en realidad retuvimos una parte, como si el Espíritu Santo, al que habían estado observando hacer todo esto, fuera a ser burlado, se dejara engañar. Es una respuesta equivocada. Digo, Jesús mismo, ¿quieres hablar de Dios revelando quién es? Envió a su propio Hijo, la representación exacta de su imagen, viene y da a conocer a Dios. Y casi nunca la gente responde correctamente a la revelación de la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. De hecho, en Juan 9:24, los líderes religiosos, después de enterarse de este hombre que había nacido ciego y que afirma que Jesús le había sanado, lo detienen por segunda vez al hombre que fue sanado y le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Y entonces le están diciendo a este hombre que nació ciego y que ha sido sanado y ahora se ha convertido en testigo de lo que Jesús ha hecho. Le están diciendo, tienes que dar una revelación correcta sobre Dios delante de otros, denunciando a Jesús. No solo queremos que dejes de contar el testimonio, queremos que cuentes el antitestimonio. Así que de hecho vieron una revelación correcta, se convirtieron en testigos de una revelación correcta, pero la rechazaron. Luego afirmaron que la revelación correcta también sería rechazar y denunciar a Jesús. Presta atención, porque en realidad verás esto mucho en el cristianismo. Cuando Dios se revela a través de cualquier forma, cualquier milagro de cualquier tipo, muchos afirmarán que la única forma correcta de dar gloria a Dios es denunciar esa revelación de su gloria. Las revelaciones de la gloria de Dios en la tierra se reciben a menudo con apatía, se reciben con cinismo, se reciben con desprecio, se reciben con rechazo, se reciben con denuncia. ¿Por qué? Se debe en gran parte a la arrogancia, pero también debido a la idolatría. Merece la pena que nos tomemos un momento para asegurarnos de que lo entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué alguien lo haría? Ocurre todo el tiempo. Una de las razones principales es la justicia propia. ¿Quiénes son los que más rechazaban a Jesús? Los santurrones, ¿verdad? Para los santurrones, si Dios está revelando su gloria a través de alguien que no sean ellos mismos, porque creían que se lo merecían, lo único correcto para ellos y sus mentes es denunciarlo. Porque creen que se lo merecen, así que van a rechazar que venga o a través de cualquiera otro que no sea ellos. Esto también ocurre debido a la idolatría. Si la revelación de la gloria de Dios combate lo que alguien valora por encima de Dios, dirán que lo correcto es denunciar esa revelación de la gloria de Dios. Te cuento que cuando Dios empezó a sanar a la gente de forma sobrenatural en nuestra propia comunidad, fue recibido con gran rechazo y gran desprecio y gran odio por muchos. Yo estaba en shock porque había vivido toda mi vida deseando que experimentáramos lo que leíamos, y cuando empezamos a experimentar lo que leíamos, me quedé en shock al descubrir que no todos los demás estaban deseando experimentar lo que leíamos. O cuando vimos oleadas masivas de salvación en nuestra historia, fue recibida con desprecio y fue recibida con rechazo y desdén y odio por algunos, porque parecía validar que Dios estaba realmente actuando entre nosotros. Cuando empezamos a presenciar señales y prodigios y manifestaciones de la gloria de Dios en medio de nosotros, fue recibido con gran desprecio, gran rechazo, incluso odio por parte de algunos. Cuando Dios abrió por primera vez las compuertas de su palabra y la gente empezó a oír más la voz de Dios en nuestra comunidad, visiones, sueños, ya sabes, Dios haciendo las cosas que hemos estado leyendo que hace en las páginas de las Escrituras, algunos se encontraron con un gran rechazo, un gran desprecio, un gran odio. Cuando Dios empezó a hablar por primera vez de sus promesas sobre esta iglesia, algo que hizo el Dios de la Biblia sobre lo que hemos estado leyendo toda nuestra vida, al menos para muchos de nosotros, era lo mismo. ¿Pero por qué? Es idolatría. Te digo, cuando Dios se mueve, hace explotar el club social. Dios nunca aparece para dejar las cosas igual. Siempre trastorna el status quo. Y cualquier ídolo que esté puesto ahí está siendo sostenido por el status quo. Él empieza a dinamitarlo. Así que si alguien idolatra su propia tradición, tal vez idolatre su propia cultura, entonces el mover de Dios lo va a dinamitar.
no van a asombrarse ante la revelación de la gloria de Dios. Si alguien idolatra su propia prominencia personal o su prestigio o popularidad, y entonces el movimiento de Dios trastorna eso a los ojos de los demás, y créeme, el movimiento de Dios siempre trastornará la prominencia del hombre, el prestigio del hombre, la popularidad del hombre. Cuando Dios desciende, lo único que podemos hacer es descender nosotros mismos y humillarnos. Pero si idolatramos eso, no nos asombraremos ante la revelación de la gloria de Dios. Si alguien idolatra su propia posición, su propio poder, y entonces la revelación de Dios mismo en medio de nosotros amenaza eso, perturba eso, entonces su gloria no será recibida con asombro, resultando en más alabanzas. Si alguien idolatra su propio éxito, soy una persona de éxito, o quizá su prosperidad o su seguridad, su comodidad. Si eso es lo que idolatran y la venida de Dios trastorna eso, pues bien, no se asombrarán ante la gloria de Dios y no resultará en más alabanza. Si la aparición de Dios, si su revelación de sí mismo, si su movimiento en medio de nosotros trastorna mi propia vida, como quiera que yo perciba que es mi vida, e idolatro mi propia vida por encima de su gloria, pues bien, no estaré asombrado de la gloria de Dios y no resultará en más alabanza. Siempre que una persona sienta desprecio por el milagro, una falta de asombro por el milagro, e incluso rechace el milagro, huya en lugar de acercarse, puedes estar seguro de que la justicia propia y o la idolatría están presentes. Así que, creyente, familia de Revolution Church, tenemos dos opciones cada vez que nos convertimos en testigos de la gloria de Dios manifestada en la tierra. Hay una respuesta correcta y hay una respuesta incorrecta. Esas respuestas equivocadas, tenemos que comprender algo, nos alejarán de Dios y nos impedirán tener un futuro en el que participemos cada vez más en los milagros de Dios, que difunden el conocimiento de su gloria por toda la tierra. Pero también hay una respuesta correcta a la gloria de Dios que se nos muestra. Y esa respuesta correcta es la que abre la puerta a más. Esa respuesta correcta bendice de forma única el corazón de Dios. Cuando tenemos esa respuesta correcta, nos pone bajo la bendición de Dios. Nos coloca y nos posiciona para más de sus invitaciones y más de sus oportunidades, a colaborar para que su gloria se dé a conocer en la tierra una y otra vez. Cuando Dios emite una invitación, es una gran oportunidad. Inherente a una invitación hay una promesa. Dios no nos dijo, por cierto, yo plantaré 5 iglesias a nivel internacional que sean campus de la Revolution Church en 2024. No nos hizo un juramento, ni siquiera lo declaró en forma de promesa oficial. Fue una invitación. Pero cuando Dios te invita, si dices que sí y caminas por fe, inherente a la invitación está la posibilidad de la imposibilidad de que se haga realidad. Por eso, para mí es una lucha, es una invitación. Quiero que Dios consiga un 100% de lo que está en su corazón hacer. Porque he aprendido algo sobre la humanidad. La humanidad no quiere creer el testimonio. No quiere hacerlo. Quiere inventar una razón lógica de por qué ocurrió, que no implique a Dios y que no traiga a Dios una gran gloria. He estado hablando mucho de esto en este año, porque se trata de un milagro de velocidad realmente al que el Señor nos ha invitado.
Cuando Nehemías reconstruyó el muro, y leemos que los enemigos de Dios temblaron cuando oyeron que reconstruían el muro, no fue porque acabaran de reconstruir un muro. Adivina qué, la gente construye muros todo el tiempo. Los enemigos de Dios no tiemblan cuando oyen que alguien ha construido un muro. Oh, tú construiste un muro. Yo lo pondría en mi Instagram. Si yo construyera un muro estaría muy impresionado, pero ¿sabes lo que quiero decir? Fue precisamente por cuánto tiempo tomó que el testimonio se recibió. 52 días. Así que he estado viviendo en este estado en el que hay algunos que lo entienden y sienten la urgencia, pero muchas veces me pregunto, ¿por qué la gente no siente la urgencia? ¿No entienden lo que está en juego? Si tardamos 5 años en hacer esto, nadie estará asombrado de Dios. Pero si caminamos por fe y atestiguamos cómo Él lo hace en el plazo que reveló, entonces la gente lo sabrá. Los campos de la Revolution Church en Colorado no lo hicieron. No fue solo la gente la que lo hizo. Dios lo hizo. Esa es la urgencia. Recientemente estaba en una conversación con nuestro pastor del campus de la Ciudad de México, Elisama, y me hizo una pregunta. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Él estaba observando, él sabe que Dios acaba de hacer esto. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere? ¿Qué persigue? Y pensé que era una gran pregunta. De hecho, pensé que era la mejor pregunta posible que se podría hacer en un tiempo como este. ¿Por qué Dios hizo esto? Y para responderla correctamente tenemos que reconocer el testimonio correctamente. En primer lugar, hay que decir que Dios nos hizo empezar a orar por los campos internacionales de Revolution Church hace años. Nos lo reveló hace años y nos llamó a la oración. Así que esto es lo que acabas de presenciar. Es una respuesta a la oración, ¿de acuerdo? No verás poderosos movimientos de Dios una y otra vez sin un poderoso movimiento de oración, ¿ok? Si no estás involucrado en el ministerio de la oración en esta iglesia, te animo mucho a que seas uno de los que ofrecen incienso de la oración al Señor. Tenemos oración 24/7. Puedes inscribirte en cualquier campus del que formes parte y puedes participar en la oración las 24 horas, porque todo es una respuesta a la oración. Así que quería que supieras eso, pero también quiero que sepas que eso no significa que nos llevemos el mérito por haber orado. Y hay mucho de eso pasando en el cristianismo. O sea, Dios bendice a alguien y lo que pasa es que Él se mueve, pero entonces ese río de alabanza se redirige lejos de Él y hacia ellos y lo que hicieron. Incluso llegando tan lejos como para decir que estábamos dispuestos a pagar el precio como si lo hubiéramos comprado. No puedes comprarlo. No puedes ganártelo. Todo es por gracia, es todo por misericordia. El que Dios nos permita participar en su reino a través de la oración es misericordia y luego nos recompensará en la eternidad por haber participado. Digo, es una misericordia y una gracia irracionales. No es un nosotros lo compramos, no es un pagamos el precio por ella. Ok, pueden ver que esto me apasiona. En nuestro caso, Él nos dio una oración específica para orar, nos dio la misericordia para poder participar. Pero puedo decirte que sin escuchar eso y empezar a orar cada día, hasta este momento no estaríamos viendo lo que estamos viendo en este momento. Es importante entender cómo avanza el reino de Dios. Así que Él reveló hace años que esta iglesia se convertiría en una iglesia global. Y específicamente mostró que internacionalmente serían incluso 10 veces más que en los Estados Unidos. Y empezamos a preguntarnos cómo es posible ser una iglesia todos unidos, no solo de nombre, sino verdaderamente una sola iglesia. O sea, la misma enseñanza para la iglesia entera, por encima de las barreras lingüísticas. Y le dio a uno de nuestros ancianos algo que es difícil de creer. Tendrás que comprobarlo tú mismo en oración. Pero fue una visión, pero oían físicamente mientras veían la visión. Y vieron una pantalla como la que tendrías en cualquier iglesia y me vieron predicando en la pantalla. Y podían oír mi voz audiblemente.
mientras veían la visión, según nos las estaban contando. Pero dijeron que mi voz era bastante débil, como a un nivel de volumen del 20%. Pero oyeron la traducción de lo que yo decía en otro idioma y dijeron que eso era lo principal que podían oír. Era como el 80% de los niveles de volumen específicamente. También dijeron que no reconocían el idioma que estaban oyendo, lo que interpretamos como que el Señor estaba mostrando que llevaría a Revolution Church a algunos lugares relativamente desconocidos. Pero fue el otoño pasado cuando oímos específicamente que empezáramos a orar para que Dios plantara 5 campus internacionales de Revolution Church en 2024. Eso fue a finales del verano, principios de otoño. Fue como, esto va a empezar, esto va a arrancar, ok. Así que ahora estamos orando más específicamente por 5 y 2024. Pero no fue hasta mediados de noviembre de 2023 que Dios empezó a revelar dónde. Digo, estamos hablando de que hace solo 4 meses y medio. Dijo que las 5 serían en América Latina, con la primera en la Ciudad de México. También mostró que de la misma manera que el campus de Lone Tree apoya a los campus de Estados Unidos con su alabanza, su lista de canciones y su instrumentación y cosas por el estilo, este campus de la Ciudad de México haría lo mismo para Latinoamérica de habla hispana. Lo cual, por cierto, hizo aún más imposible plantar este campus en la Ciudad de México, porque ahora no solo es buscar a un líder de alabanza, es buscar a alguien que construya un centro de alabanza para toda Latinoamérica, creando música en el idioma del corazón de la gente y equipando a los campus que cubren una gran parte del globo con lo que necesiten para poder replicarlo. Así que es imposible. Y, sin embargo, en solo 3 meses más una semana desde nuestra primera visita, la iglesia se puso en marcha. Es una locura. Es una locura. Encima de esto, cuando nos llamó para hacer esto, no teníamos nada de lo que se necesita. Para poder hacer esto, no teníamos tiempo. Ninguno de nosotros estaba sentado nomás diciendo, como que estoy aburrido, deberíamos pensar en otra cosa que hacer. Ninguno de nosotros tenía la energía. Ninguno de nosotros estaba como, tenemos tanta energía desbordando. Tenemos que hacer algo con ella. No teníamos dinero para hacerlo. No teníamos ni $1 reservado para poder hacer algo así. Quiero decir, seguimos siendo una iglesia recién plantada que acaba de plantar un campus hace un año. Estamos financieramente estirados al límite en nuestros 2 campus de Colorado. Tenemos necesidades muy básicas que siguen sin cubrirse porque no disponemos aún de recursos en nuestro presupuesto operativo general para poder cubrirlas. Lo cual no es anormal para una iglesia nueva a la que Dios ha bendecido con unas instalaciones realmente grandes para una iglesia nueva, pero aún así no lo teníamos. Encima no conocíamos a nadie en la Ciudad de México, no teníamos una red de relaciones a la que acudir y aprovechar, así que plantar 5 de estos a nivel internacional no solo es difícil, ni siquiera es solo imposible, es imposible por 2, es imposible nivel, estás loco. Pero sabíamos lo que Dios decía y sabíamos que, tenemos que seguir el paso del Señor. Tenemos que estar microdirigidos por el Señor. Tenemos que caminar en completa fe y permanecer caminando en ese lugar de fe y obediencia sin demora porque necesitamos la unción del Señor. Esto no puede suceder sin ella. Necesitamos que Dios hable con claridad. Necesitamos obedecerle específicamente y necesitamos obedecerle inmediatamente cuando Él hable claramente y vamos a necesitar vivir cada día con urgencia para que Dios obtenga la gloria. Así que nos subimos a un avión la semana antes de Navidad sin conocer a nadie, sin tener dinero, sin nada. Y en una semana, a través de sus palabras proféticas, nos guió al pastor del campus correcto y al lugar correcto con esta especificidad sobrenatural. Y semanas después Él nos proporcionó los recursos sobrenaturales para comprar esta propiedad y financiar el primer año de gastos de funcionamiento de este campus totalmente nuevo. Pero durante ese tiempo también aprendimos que lo que sabíamos que era imposible era en realidad aún más imposible de lo que sabíamos. Como encontrar un edificio con el permiso de uso religioso es tan difícil que los pastores de la iglesia más grande de la ciudad con los que nos reunimos hace un par de semanas dijeron, llevamos 2 años buscando eso.
un edificio que tenga el permiso de uso religioso y no hemos tenido éxito. Y Dios nos guió hasta él en 2 días para fundar una iglesia o una organización sin ánimo de lucro como The English Advantage. Para poner las cosas en marcha legalmente en Estados Unidos, se puede hacer en horas. Aún tienes que hacer muchas cosas para establecer realmente las cosas bien, pero incluso establecer una entidad sin ánimo de lucro en México es una tarea monumental, hercúlea, que los abogados de ahí saben que llevaría muchos meses poder hacer. Pero oramos sobre los abogados con los que debíamos acudir, oímos hablar al Señor, fuimos con ellos y lo consiguieron en un tiempo récord a pesar de la complejidad récord. Y además de eso, Dios nos dijo al principio de este milagro de 100 días, que termina el 17 de abril, por cierto, que oráramos por 100 personas para que formaran parte de este campus de la Ciudad de México en 100 días. Ahora, ser una iglesia de 100 personas en cualquier lugar, incluso en los Estados Unidos en 100 días, es imposible. Serlo en la Ciudad de México es mucho más imposible. Pero su fin de semana de apertura, que fue el fin de semana de Pascua, tuvieron más de 100 personas. Solo Dios. Aparte, hemos sido testigos de cómo Él salvó a 60 personas ahí. Le hemos visto sanar milagrosamente a varias personas ahí. Le hemos visto traer gente a través de English Advantage y luego venir a la iglesia, incluso venir a Cristo y mucho más. Además de eso, ¿sabes lo difícil que es tomar un video de un sermón y luego obtener una transcripción en inglés que sea correcta de ese sermón y luego una traducción al español que sea correcta de esa transcripción en inglés y luego encontrar a un predicador y maestro ungido nativo de habla hispana que pase horas interiorizando y practicando y luego grabar ese mensaje exactamente al mismo ritmo que el mensaje en inglés para que luego se pueda editar y superponer y añadir subtítulos y todas esas cosas y hacer eso cada semana, 2 veces por semana durante los fines de semana y los miércoles. Simplemente te lo voy a decir, es mucho más difícil de lo que pensábamos, pero Dios ha proporcionado este equipo. Incluso parte del equipo que han creado esa tecnología única, que han creado desde cero para hacer algo que nadie ha hecho antes en un tiempo récord. Es decir, es solo Dios. Su provisión ha venido una y otra vez. El lanzamiento de The English Advantage también ocurrió en un tiempo récord. Ya hay 65 alumnos inscritos y empezando las clases. Dios ha provisto a la misionera nativa de habla inglesa para que vaya y enseñe en un tiempo récord, y de hecho su nombre es Gillian y Dios puso en su corazón hace años que este sería el año en que Él tenía una transición para ella. Estaba tan preparada y dispuesta por el Señor para esto que ella dijo que sí a un mensaje de texto pidiéndole que se mudara a la Ciudad de México. Así que en este punto, todos los sábados hay un club de conversación en el que las personas de aquí se convierten en compañeros de conversación de los estudiantes de allí. Se emparejan por edad y sexo y todo eso. Estás viendo fotos, los dos ahí, y compañeros del club de conversación aquí. Y 37 voluntarios se comprometieron a servir de esa manera el sábado. Así que Dios acaba de juntar este ejército en cuestión de meses. Y es asombroso, sí. Están dando la vuelta al mensaje, están organizando lo que se entrega al interior del campus, están sirviendo con The English Advantage, están ayudando con proyectos, yendo a viajes misioneros para preparar las instalaciones y mucho más. De hecho, 289 personas de Revolution Church Lone Tree y Revolution Church Colorado Springs han dado o servido o han estado orando muy específica y fielmente para que Revolution Church México o The English Advantage se hagan realidad. Así que solo quiero decir a la familia de la iglesia, estoy muy orgulloso de ustedes. Siento que soy el pastor vivo más bendecido y estoy muy agradecido. Así que solo quiero detenerme y darle las gracias. Gracias por su fidelidad y su disposición a emprender estos viajes de fe realmente locos a los que nos invita el Señor. Iglesia, Dios ha revelado su gloria. Ahora ha vuelto a revelar su peso, su grandeza justo ante nuestros ojos.
O sea, su capacidad de proveer milagrosamente ha quedado demostrada, su capacidad de abrir un camino donde no hay camino se ha mostrado, su habilidad para dar favor y prosperar, sus obras a través de su presencia y su poder y su hablar. Quiero decir, ha mostrado su poder para sanar, ha mostrado su poder para salvar, ha revelado cómo había preparado literalmente obras de antemano para que camináramos en ellas por fe. Nos ha dado la invitación y nos ha proporcionado todo lo necesario para poder hacerlo. Pero el enemigo quiere deshacer el testimonio y yo no quiero que gane. ¿Cómo va a intentar el enemigo deshacer el testimonio? Bueno, para los que están en la Ciudad de México, el enemigo no quiere que le den gloria a Dios por lo que están oyendo y viendo con sus propios ojos. Y la forma en que intentará que el testimonio se aleje de dar gloria a Dios es que querrá convencerlos de, bueno, supongo que solo se trata de americanos ricos y que simplemente saben cómo hacer las cosas y simplemente aparecieron y ¡boom! Mira lo que hicieron en lugar de mirar lo que él hizo. Eso es lo que el enemigo va a intentar decirte, pero tienes que entender algo, no es verdad. Nadie en Colorado sabía cómo hacer las cosas en México. Y estas nuevas iglesias de Revolution Church en Estados Unidos no tenían los recursos para ver un milagro ahí. Y sin embargo, Dios lo hizo. Para la gente de los Estados Unidos, ¿cómo quiere el enemigo deshacer el testimonio para ti? Pues te dirá que ahí seguro es más fácil. Ahí seguro es más fácil, porque sabe que no conoces la cultura, el contexto, y así, en el vacío de conocimiento, quiere que creas, debe ser más fácil allí. Pero es mentira. Pretende robar el testimonio para que no haya asombro de la gloria de Dios. Allí no es fácil. De hecho, allá es difícil. Es más difícil allá. Y los que están en Estados Unidos podrían decirles a aquellos de ustedes que forman parte de la familia de Revolution Church en México que esa idea de que para los Estados Unidos era fácil hacer esto, podrían decirles que no, que eso no es verdad. Los que están en México podrían decir a aquellos que están en los Estados Unidos, esto no es fácil aquí. De hecho, es mucho más difícil aquí. Hay una razón por la que hay tan pocas iglesias cristianas, protestantes, evangélicas en México en proporción a la población. Es porque es difícil. Solo el 10% de la población de México es de trasfondo protestante o protestante evangélico e iglesia. Tienen que saber algo. Hay una diferencia entre estar familiarizado con el nombre de Jesús y conocer a Jesús. Menos de 1 de cada 10 personas que encontrarás en México saben que Jesús es Señor y Salvador. Y que la única manera de ser perdonados de nuestros pecados, salvados de la consecuencia de nuestros pecados y pasar una vida y una eternidad con Dios, es poniendo tu fe en Jesús y solo en Jesús como tu Señor y Salvador. Menos de 1 de cada 10 personas conoce el Evangelio. Aunque todo el mundo haya oído hablar del nombre de Jesús. Estamos hablando de 20 millones de almas perdidas en solo una ciudad. ¿Y acaso Dios se preocupa por ellas? Sí, se preocupa y está sirviendo y estás orando. Ustedes que están en Colorado, ustedes que están en la Ciudad de México lo están mostrando. Dios busca, Él ama, está en movimiento. Pero el enemigo quiere quitarnos lo que no conocemos y quiere animarnos a llenar ese vacío de conocimiento con, ahí debe ser más fácil. Debe ser más fácil para ellos. Pero eso es mentira. Es para denunciar el milagro entre ustedes. Es una mentira para que no respondas a la revelación de la gloria de Dios de la manera que Dios quiere que respondamos a la revelación de la gloria de Dios. Así que no cedas ante ella. En lugar de eso, permanezcamos asombrados ante la gloria de Dios, iglesia. Amén. Amén. Permanezcan en asombro ante Él. Es un Dios que hace milagros, es un Dios que hace caminos. Él puede proveer cuando parece imposible. Él puede guiarte con una especificidad increíble. Él puede darte favor mientras caminas en sus obras por la fe a un nivel de favor que nunca has visto y que nunca has experimentado antes. Él puede hacerlo y lo ha hecho. Entonces, ¿cómo debemos responder? Respondamos con asombro,
con alabanza, con amor, con honor, con obediencia. Quiero que terminemos hoy con lo que escribió el salmista en el Salmo 116. Voy a adelantarme e invitar a la banda a que se ponga en posición, porque puedes garantizarlo. Hoy vamos a terminar con una canción de alabanza. Es apropiado, pero el Salmo 116, verso 12, ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Cuando David dice esto, creo que fue David quien escribió esta canción, pero no voy a entrar en las razones de por qué. Pero cuando David dice esto, no está diciendo, oh, Dios ha sido tan bondadoso conmigo, así que ahora solo voy a obedecer sus mandamientos. No, está hablando de traer una ofrenda voluntaria al Señor. Y realmente quiero que tengamos esto en nuestras mentes y en nuestros corazones como cuerpo de la iglesia. Que cuando atestiguemos que Dios se mueve, tengamos en nuestra voluntad decir, quiero honrar lo que Dios ha hecho. Por amor al Señor. Quiero quedarme asombrado y quiero que esto resulte en una mayor alabanza hacia Él como resultado de lo que ha hecho. Y no estoy hablando de que solo voy a hacer las cosas básicas que Él nos ordena. Mira, la línea del mandamiento. Somos un pueblo más allá de la línea. Somos un pueblo que trae una ofrenda voluntaria al Señor. Y por eso pregunta, ¿qué debo ofrecer al Señor? Y relata algunas de las cosas que va a hacer. Cumpliré mis votos al Señor en el versículo 14. En el versículo 16 dice, ciertamente soy tu siervo, siervo tuyo, soy hijo de tu sierva, tú desataste mis ataduras. Muy interesante, es como si Dios me hubiera liberado, así que voy a esclavizarme a Él. Es ese tipo de lenguaje. Versículo 17, te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. En el versículo 19, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Entonces, la conclusión es esta: y si ofreciéramos un sacrificio de alabanza específicamente para reconocer la gloria de Dios, cuando Él revela su grandeza y su peso entre nosotros, y nosotros nos convertimos en esos testigos, ¿qué pasaría si trajéramos un sacrificio de alabanza en respuesta a Él? Solo voy a decirte que acabo de volver el viernes de terminar los detalles finales para poner las cosas y ya sabes, en marcha para la Ciudad de México y así el lunes nuestros ancianos es como si no fuéramos a hacer la larga lista de cosas que hay que hacer. Vamos a pasar todo el día aquí en el centro de alabanza y vamos a alabar al Señor, vamos a devolverle el beneficio por lo que acabamos de presenciar que está haciendo en medio de nosotros. Vamos a alabarle y a traer un sacrificio de acción de gracias. O sea, ¿qué más podemos hacer? No podemos recompensarle, pero podemos honrarle. Para los que están en campus de Lone Tree, allá tienen una casa de oración 24/7. Así que tienen un lugar para traer una ofrenda voluntaria cuando Dios se mueva así en cualquier momento. Pero para aquellos de ustedes en la Ciudad de México, aquellos de ustedes que están en el campus de Colorado Springs, ¿qué tal si abren la iglesia una noche esta semana a las 7 p.m. para traer una ofrenda y tener la oportunidad de traer un sacrificio de alabanza al Señor específicamente en respuesta a esto? A los que están en Lone Tree, les animo a que encuentren un tiempo para que vengan esta semana, una hora en la que normalmente no vengan. Digan simplemente, quiero honrar lo que el Señor ha hecho, quiero bendecirle por aquello en lo que me ha permitido participar y atestiguar. Y tienes que entender algo: cuando respondemos con asombro y alabanza a la gloria de Dios, eso fortalece nuestra alma para lo que viene después. Y necesitas eso. Necesitas esa fuerza para poder decir sí a lo que viene después y participar en lo que Dios tiene en su corazón una y otra vez. Así que respondemos correctamente a la obra del Señor en Revolution Church. Este es nuestro compromiso, este es nuestro pacto. No vamos a ser los israelitas que tras unos días de caer el maná, ahora se quejan de ello y ya no lo agradecen. Queremos ser de los que siguen teniendo esta disciplina como hizo David, de devolver el honor al Señor por la gracia que nos muestra. Y eso nos coloca y nos posiciona para participar en la próxima oportunidad. Y queremos vivir así,
repetidamente durante toda la vida, de gloria en gloria, hasta que se cumpla la profecía. ¿De qué profecía estoy hablando? La de Habacuc 2:14. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ahora voy a invitar a nuestros pastores de los campus a que suban y vamos a pasar a un tiempo de oración, de respuesta como cuerpo de iglesia.